En la sección de Vaishlach, la Torá nos cuenta que Jacob Avinu, el tercer patriarca, Abraham, Isaac y Jacob, llega, después de mucho andar por la vida, regresa, vuelve a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Y la Torá nos cuenta, da evidencia, que el primer lugar que Jacob Avinu llega, dice, Vayabó Jacob Shalem ir Shechem. Llegó a la ciudad de Shechem. Jacob llega a un lugar llamado Shechem y la Torá habla en extensión todo lo sucedido en Shechem, con Diná y los hijos de Jacob, todo en el lugar llamado Shechem, hasta que después Hashem mismo viene y le dice, es momento muchacho para ir a Betel, para el lugar de Betel, de ahí salió, del lugar del Beit HaMikdash, y hasta llegar al último hito, al último lugar, como dice la Torá, que llegó a reencontrarse con su padre Yitzhak, nada más y nada menos, con Abraham y con Yitzhak. Dice la Torá, Vayabó Jacob, así nos dice la Torá, Vayabó Jacob, el Yitzhak Aviv. Después de mucho tiempo llegó Jacob a lo de su padre y Hebrón, en el lugar de Hebrón, Ayer Gam Sham Abraham y Yitzhak, el lugar de Abraham y de Yitzhak, el lugar que compró Abraham, Marata Machpelah, Hebrón. Y vamos a hacer la siguiente pregunta hermosísima que hacen los Jajamim, de que qué es esto de primero llegar a Shechem y después a un lugar llamado Bet-El, como dice la Torá, de ahí salió, del lugar del Beit HaMikdash, de Yerushalayim y Kodesh, hasta llegar a reencontrarse con su padre, claramente lo dice la Torá, al lugar de Hebrón, de Hebrón, así dice la Torá, Vayabó Jacob el Yitzhak, se reencontró Jacob con su padre Yitzhak, y Hebrón, en la tierra de Hebrón, Abraham, Yitzhak y Jacob, todos ahí en el lugar de Hebrón, Marata Machpelah, los patriarcas que están enterrados ahí, en Hebrón, en Eretz Israel. ¿Cuál es la pregunta que podemos hacer? Hermosa pregunta que en la Parashá Vayetze, la parashá anterior de Vaishlach, la parashá que leímos anteriormente al Vaishlach, dice que el pedido, la tefilá, el pedido de Jacob Avinu fue llegar en paz a reencontrarse con su padre. Evidentemente a Hebrón le dice la Torá en parashá Vayetze que una de las cosas que pide Jacob, Beyavti Beshalom, volver en paz, el Beit Avi, a la casa de mi padre, Veayá Hashem Liloim, y que Hashem siempre me acompañe. Como diciendo, no solamente volver a la casa de mi padre, a la tierra de Israel, sino que mi padre esté orgulloso de mí. ¿Cuánta gente va a Israel físicamente? La idea es volver a la casa de mi padre, a la tierra de Israel, y que Hashem me acompañe, que Hashem esté conmigo y que pueda ser un representante legítimo y digno del pueblo de Israel. Entonces son los dos pedidos que hace Jacob, volver a la casa de los padres, volver a reencontrarse con Yitzhak, y que Hashem me acompañe siempre, vaya Hashem Lile y Elohim, y que Hashem siempre esté conmigo. Y volver a regresar a estar con su padre, de ahí salió, y volver, y que el mundo no lo contamine. Estuvo muchos años en la casa de su suegro Labán, que el mundo no lo contamine, no lo asimile, no lo aleje de la divinidad, y volver, regresar, esa es la premisa, volver a nuestra querida tierra de Israel y reencontrarnos con los patriarcas, con Abraham, con Yitzhak, con Jacob. Entonces esa es la pregunta. Claramente el ruego de Jacob Avinu es volver a reencontrarse con su padre en Hebrón. Y la Torá nos cuenta en Parashá Vaishlach que primero llegó a un lugar llamado Shechem y que después fue a Betel y después recién al final se encontró con su padre Yitzhak, el lugar de Abraham, Yitzhak, el lugar que compró Abraham Avinu en Hebrón. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto protocolo? Primero la Torá nos habla que fue a Shechem y después a Betel. La premisa era clara, volver a Hebrón, volver al Jibur, Hebrón significa Jibur, volver a reencontrarse con su padre, con Yitzhak, lugar de los patriarcas. ¿Qué es esto? Esto es lo que hay que entender. ¿Qué es esto de Shechem? Esto nos tiene que dar una luz, como siempre hablamos,
dar luz a lo que nos dice la Torá. ¿Por qué Jacob Avinu regresa? El primer lugar que Jacob Avinu regresa es al lugar llamado Shechem. ¿Qué tiene que ver Shechem? ¿Por qué llega primero a Shechem? Otra pregunta, vamos a hacer dos preguntas. Una pregunta es, ¿por qué Shechem? Y la segunda pregunta es que en este contexto que la Torá habla, nos cuenta que Jacob peleó contra el ángel de Esav. Acá cuando llegó a Eretz Israel, peleó contra el ángel de Esav. Y como nos dicen los Jajamim, ¿cuándo es que se encontró con el ángel de Esav? Leímos en la Parashá Vaishlach, Vaivater Jacob levadó, Jacob se quedó solo, Vayabek y Shimó, y se peleó y se encontró con el ángel de Esav. Y dicen los Jajamim, regresó por una pequeña vasija, Pajim Ketanim, por una pequeña vasija. Entonces la pregunta es, ¿qué está prohibido ponerse en peligro? Jacob Avinu dejó toda su familia de un lado para volver a buscar esa pequeña vasija, y ahí se encontró con el ángel de Esav, todo en este contexto. Entonces las preguntas son dos. ¿Por qué cuando Jacob regresa a la tierra de Israel llega a Shechem? ¿Y por qué en la Parashá Vaishlach dice que Jacob Avinu se agarró justamente la pelea contra el ángel de Esav? Fue al buscar, como dice Rashi, Pajim Ketanim, una pequeña vasija. Vamos a comenzar con este Midrash precioso. El Midrash dice que hay tres lugares en la tierra de Israel que nadie puede refutar que pertenecen al pueblo judío. Israel, en realidad toda la tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel, pero hay tres lugares que nadie puede reclamar. Hay tres lugares en la tierra de Israel que nadie puede reclamar que son absolutamente yehudí porque fue comprado por Am Israel. El primero es Hebrón. Nosotros sabemos, Hebrón, claramente dice la Torá, que Abraham Avinu adquirió Hebrón, Efrón, toda la historia que nos conocemos en la Parashá Hayé Sará, que Abraham compró la parcela para enterrar a su muerto, para enterrar a su esposa Sará, y dice que Abraham compró Baishkol, Abraham le dio shekel por shekel, plata por plata, peso por peso a Efrón, y compró Marata Machpela, compró Hebrón. Entonces Hebrón irrefutablemente es Yehudí. Otro lugar que nadie puede alegar patrimonio, solamente el pueblo de Israel, es el lugar del Beit HaMikdash. David Amelech, el rey David, compró ese lugar, conquistó Jerusalén, como dice la Torá, Baitén David le Arnón, le dio Jacob a los jebuseos, compró el lugar para que después no controle el Beit HaMikdash, en un lugar que no le corresponde. David Amelech compró, David Amelech conquistó ese lugar llamado Jerusalén Bet-El. Bet-El, comprado por David Amelech, también es un lugar irrefutablemente yehudí. Jerusalén, David compró, conquistó y basó su reinado en Jerusalén. Ese es el segundo lugar que solamente el pueblo de Israel tiene patrimonio sobre Bet-El, sobre Jerusalén. Y el tercer lugar lo dice claramente la Torá en Parashá Vaishlach, Shechem. Shechem, dice la Torá, Vaiken et Helkat Asadeh. Jacob compró, al llegar a Shechem, compró una parcela de tierra en Shechem. Ahí hizo un monolito, ahí hizo un misbeach, un altar para Hashem. En Shechem compró. Jacob dice claramente en el capítulo 33 del Génesis que Jacob vino compró Shechem. Esos son los tres lugares yehudí, que dicho sea de paso, está enterrado Yosef Atzadik. Yosef, al comprar, Jacob vino que compró Shechem, antes de fallecer le dijo a Yosef, entrado en el tema, le dijo que por ocuparse del entierro de Jacob le iba a dar Shechem Ahad a la hija. Le dio a Yosef Atzadik, a su descendiente, le dio el terruño, la parcela de Shechem hasta el día de hoy. Yosef Atzadik al día de hoy está enterrado en Shechem, Nablus, al día de hoy. Entonces tenemos tres lugares irrefutablemente yehudí, dijimos Hebrón, Jerusalén, Bet-El y Shechem, Bet-El y Hebrón. Entonces, explican los cabalistas, explican los jajamim, estos tres lugares corresponden al enunciado talmúdico que dice que el mundo está basamentado, el fundamento de la persona está basado en tres cosas. Hay tres fundamentos principales, hay tres columnas que deben de estar indelebles, que deben estar férreas, que deben estar fuertes. ¿Cuáles son las tres columnas del Am Israel? Ashloshá de Barrim Olam Omed, a la Torah, a la Bodá, Hasadim.
el mundo de la persona, el mundo para que sea mundo tiene que tener tres pilares. Evidentemente la Torah, la Abodá, el servicio a Hashem, el servicio a Abodá, Begemilut Hasadim, los actos de bondad, para que una persona funcione correctamente, microcosmo, macrocosmo, para que el mundo funcione correctamente, necesitan estas tres cosas: la Torah, el servicio, la tefilá, el Beit HaMikdash, el servicio a Hashem, Gemilut Hasadim, y los actos de bondad. Entonces, Hebrón, ¿quién compró Hebrón? Abraham Avinu. Abraham Avinu compró Hebrón. ¿Cuál es la conducta de Abraham Avinu? Gesed, la bondad. Abraham Avinu tiene que ver con la bondad y compró Hebrón. Hebrón es el lugar de Abraham Avinu. Hebrón, eso tiene que ver con Abraham Avinu. Tiene que ver con el Gesed de Abraham Avinu. Ashloshah Devarim Olam Omed. Abodá tiene que ver con el Beit HaMikdash. David Amelech, que formó, lo puso, solidificó las bases del Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash tiene que ver con David Amelech, el servicio Yerushalayim tiene que ver con David Amelech. David Amelech compró justamente la parcela para construir el Beit HaMikdash y eso tiene que ver con el servicio, los korbanot, las ofrendas, la bendición de los Kohanim, todo el servicio en el Beit HaMikdash tiene que ver con Bet-El, tiene que ver con la casa de Hashem donde se hacía el servicio divino. La tefilá, el servicio a Hashem. Keshem, en este contexto tan hermoso del Midrash, Keshem, en Shechem, ¿qué se celebró? En Shechem hubo una ceremonia, un pacto sagrado. El pueblo de Israel, nada más y nada menos, ingresó por Shechem. Así nos cuenta la escritura, la Torá y en el profeta, en las escrituras de Yoshua, de Josué, lo que dice que la Torá, que el pueblo de Israel entró por Shechem y ahí se celebró un pacto, se afianzó el pacto ya en el Sinaí, como diciendo, muchachos, una cosa era en el monte Sinaí, pero en el monte Sinaí comíamos la maná y estábamos en el desierto, despreocupados de la vida, pero ahora que ingresamos a la tierra de Israel, Yoshua revitalizó el pacto, Yoshua afianzó el pacto, los puso a todos los Yehudim en Shechem, las famosas dos montañas, una florida, la otra desierta, una la bendición, la maldición que habla en la Parashá Kitabó. Eso dice la Torá, nos dice en Yoshua que ese lugar fue en Shechem, como dice la Torá, Yoshua Brit y Yoshua Binu, Josué, hizo un pacto en Shechem. En Shechem está en Josué 24, el capítulo 24, que celebró un pacto, renovó el pacto, afianzó el pacto, como diciendo, como lo que dije antes, todo muy lindo en el monte Sinaí, pero ahora que entramos a la tierra de Israel, Yoshua concientizó a la gente y a volver a comprometerse con el pacto sagrado en lo físico. Entonces Shechem tiene que ver con la Torah, como explican los libros de la Cábala, que la palabra Shechem es Baruch Shem Kevod Malchuto, Shem, Shim, Kevod, Hav, Malchuto, Shim, Hav, Mem es Shechem, Baruch Shem Kevod, es el compromiso con la Torah. Yoshua los comprometió, volvió a comprometer a los Yehudim a no aflojar, a no flaquear el camino de la Torah. Eso es Shechem. Y ese es el lugar justamente donde Hashem le dijo a Moshe, y Moshe le dijo a Yoshua que haga toda la ceremonia de la renovación, de la influencia que tiene que tener la Torah en la vida de la persona, el compromiso con la Torah, llegando a la tierra de Israel. No es casualidad que ahí está enterrado Yosef HaTzadik, que Shechem corresponde a Yosef HaTzadik, que Yosef HaTzadik estuvo en Mitzrayim. La Torah nos cuenta que Vayeshev, que Yosef HaTzadik llegó a Mitzrayim, fue vendido a Mitzrayim y llegó desde un esclavo, todos conocemos la historia, a llegar a ser el regente, el virrey de Mitzrayim, sin claudicar y sin olvidarse los valores espirituales. Eso es Shechem. Shechem es vincular la tierra, pero sin perder el norte, estar unido a la Torah, a la espiritual. Eso es Yosef HaTzadik. Por eso Shechem, al día de hoy, está enterrado Yosef HaTzadik. Eso es Shechem.
Quiere decir que Yosef Hatzadik estuvo en Mitzrayim, pero Mitzrayim no pudo con él, al contrario, esa es la enseñanza de Yosef Hatzadik a nosotros, a todas las tribus. Podés estar en Egipto, pero Egipto no te contamina, Egipto no te asimila, todo lo contrario, Yosef influencia sobre Mitzrayim. Entonces es Shechem, la prolongación de Jacob en Shechem, que es la Torá. Jacob es Jacob Emet de Torah, Jacob es Betiten Emet de Jacob. Jacob, así como Abraham explicamos antes, tiene que ver con la bondad. Jacob tiene que ver con la Torah, Titen Emet de Jacob. La verdad es Jacob, que ahí están las 12 tribus, especialmente Yosef Hatzadik, que a Jacob le dio el legado a Yosef y ahí está enterrado Yosef Hatzadik, que lleva la Torah de Jacob al mundo y no se corrompe y no se profana y no se asimila. Entonces, con esto claramente podemos contestar la pregunta. ¿Qué preguntamos al principio? Preguntamos al principio por qué Jacob entró por Shechem. Lo de que él quería era ir a ver a su padre, a Hebrón. Lo dice claramente la Torah, lo dijimos antes. Dice claramente que Isaac estaba en Hebrón, lugar que compró Abraham. Entonces la pregunta es, ¿por qué primero Shechem? Acá está la respuesta, porque si no hay Torah, no hay nada. Si no hay Torah, no hay Abodá, y no hay Gemilut Hasadim, no hay servicio en el Beit HaMikdash. Si la persona no se compromete con la Torah, ese es el compromiso de Moshe, ese es el compromiso de Yoshua bin Nun, el compromiso con la Torah. Entonces justamente ahora no es de sorprendernos que el primer lugar que entró Jacob a su regreso, a su vuelta a la tierra de Israel, no fue a Betel y no fue a Hebrón, Jibur. ¿Qué es Hebrón? Jibur. Jibur significa unión. Jibur es unión con la gente. Pero no hay unión con la gente sin la Torah. La Torah te da la perspectiva correcta. Cómo la persona debe unirse. Jibur, Hebrón. Está bien, Abraham es Hebrón, es Jibur. Compró Hebrón. Pero Jacob compró Shechem. Shechem significa adquirir la Torah. Si la persona no se compromete a ir por el camino de la Torah, de estudiar la Torah, de profundizar en la Torah como hacemos nosotros, ¿qué tefilá? ¿Qué abodá? ¿De qué me estás hablando? Por eso primero fue a Shechem y después fue a Abodá, a Betel, y al final fue Gemilut Hasadim a la Torah, la Abodá para Gemilut Hasadim, y al final llegó al lugar de Hebrón, Jibur. ¿Te querés Hebrón? ¿Te querés unir con la gente? Evidentemente, todos queremos ser seres sociales y estar bien con la gente. Primero tenés que estudiar la Torá y fijarte la perspectiva correcta de las cosas espirituales. Eso es la Torá. Y con esto vamos a contestar la otra pregunta que hicimos. ¿Qué dijimos anteriormente? Que Jacob vino en este contexto, al regresar, al llegar a la tierra de Israel, se peleó contra el ángel de Esab. Entonces dijimos antes que Jacob vino se quedó solo, Vaibater Jacob levadó. Dijimos que es un peligro, ¿cómo se quedó solo? Y dijimos que se quedó solo a buscar, dice Rashi, a buscar Pajim Ketanim, una pequeña vasija. Y Jajamí, ya estamos cerquita de Hanukkah, dice que fue a buscar el aceite Kodesh, el aceite puro de Hanukkah. Pajim Ketanim, así nos dice en la historia de Hanukkah, en el Talmud, que los macabeos entraron al Beit HaMikdash profanado por los paganos griegos, por los impuros, los inmundos griegos. Entonces llegaron a ese lugar y están todos los aceites profanados y encontraron Paj Ejad, la misma palabra, Paj Ejad, una pequeña vasija con aceite. Entonces Jajamim relacionan y dicen que fue a buscar Jacob. ¿Por qué se puso en peligro Jacob? Fue a buscar el aceite de Hanukkah, como diciendo, al regresar a la tierra de Israel, ¿qué es lo que yo necesito? El aceite, la entrega, el compromiso a la Torah, como los macabeos, Matitiao y sus hijos, el compromiso a la Torah. Eso es Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Cuando el malvado reino helénico quiso someter al pueblo de Israel a su cultura. El pueblo de Israel, poquita gente, Vaibater Jacob levadó, Jacob quedó solo. Esa es la idea, quedó solo. Quedó solo y con eso fue y luchó para enseñarnos que fue a buscar esa pequeña vasija con aceite. ¿Es el compromiso a qué? El compromiso a la Torá. Como hablamos antes,
Baruch Shem Kevod Malchutó. Nosotros sabemos el hermoso Midrash, Shema Israel. Cuando las tribus, cuando Jacob estaba por perecer, sus hijos dijeron Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, tu Dios, nuestro Dios. ¿Y qué dijo Jacob? Baruch Shem Kevod Malchutó, llevar el Shema Israel a la vida. Eso es Shechem. Baruch Shem Kevod Malchutó. Y dicho sea de paso, tiene que ver con el tema, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, son 6 palabras. Baruch Shem Kevod Malchutó también son 6 palabras, son 12. 12 tribus. Las 12 tribus de Israel, llevar el mensaje de Jacob, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tu Dios es nuestro Dios. ¿Qué dijo Jacob? Baruch Shem Kevod Malchutó, Shem Kevod Malchutó es Shechem. Y seguimos más profundo todavía, como dijimos antes, este legado de Jacob a la ciudad de Shechem, que había comprado en buena ley que la Torá, Jacob es la Torá, el legado de la Torá, dice claramente la Torá, se lo dio, se lo heredó específicamente a Yosef HaTzadik, Shem Echad la Hija. ¿Y qué significa Yosef HaTzadik? Ben Porat Yosef, que es como siempre hablamos, ¿qué significa Yosef? Yosef bajó a Mitzrayim y no se corrompió. Es el Baruch Shem Kevod, es llevar el Shema Israel a las esferas más bajas y seguir vinculándonos con Akadosh Baruj Hu. Y así también nos cuenta la Torá que cada piedra del pectoral, el Kohen Gadol en el Beit HaMikdash, tenía la famosa pectoral, las 12 piedras, las famosas 12 piedras. Cada tribu tenía una piedra. A Yosef HaTzadik, a los hijos de Yosef HaTzadik, la piedra correspondiente a Yosef HaTzadik, lo pueden buscar claramente, la piedra de Shoam. Shoam, como ya hablamos en una oportunidad, Shoam es la piedra de Yosef HaTzadik. Y nosotros nos cuenta acá que estaba el pectoral con las 12 tribus y esas 12 piedras del pectoral estaban sostenidos sobre los hombros, Shechem, sobre los hombros del Kohen Gadol. Y dice la Torá que en los hombros también tenía que haber 2 piedras, una de cada lado. 6 tribus de un lado y 6 tribus del otro lado. Las piedras. ¿Y qué piedra había en el pectoral sosteniendo en los hombros del Kohen Gadol? La piedra de Shoam. Así, tiene que ver con Yosef HaTzadik. ¿Por qué? Dicho sea de paso, la palabra Shoam, Shim, Hei Mem, si uno le da vuelta, forma Moshe, que es la Torah, que es la base de la Torah. Yosef HaTzadik, Moshe Rabbeinu son la base de la Torah. Significa que la palabra, como dijimos antes, a mí me explican que Shoam pertenece a Yosef HaTzadik. Y Shoam eran las piedras que estaban no solamente en el pectoral, sino acá arriba, en los hombros del Kohen Gadol. Como diciendo, hay algo que sostiene. ¿Qué sostiene el pectoral? ¿Qué sostiene a las 12 tribus? Yosef HaTzadik. ¿Qué es sostener? La entrega de Yosef HaTzadik. El estudio de la Torá, que en Mitzrayim no nos corrompe. Mitzrayim no nos asimila. Eso es Yosef HaTzadik, eso es Shoam, la piedra que tiene que ver con Yosef HaTzadik, que estaba acá arriba, que la palabra Shechem, dicho sea de paso, como ya hablamos en varias oportunidades, Shechem significa hombros. Shechem es Shikma. Shikma significa hombros. ¿Qué significa hombros? Donde iba, como dijimos antes, el pectoral, donde iba sostenido, el hombro es lo que sostiene, lo que carga el cuerpo. Acá se cargan las cosas. Quiere decir que el Shechem es donde se carga. No solamente estudiar Torah, sino el estudio de la Torah con compromiso. Ese es el compromiso, es cargar la Torah, llevar la Torah. Ashikma, Shechem significa en los hombros, cargar la Torah en el sentido alegórico de comprometernos con la Torah. Esa es la idea. Y por eso tiene que ver con Yosef HaTzadik, que sostiene la Torah en Mitzrayim, y tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, con el primer lugar, dice la Torah, que es el primer lugar que entró Jacob Avinu, y también es el primer lugar que entró el pueblo de Israel, cuando como pueblo, o sea, después de Egipto, después de los 40 años de deambular por el desierto, ingresó también por Shem. Jacob entró por Shem, lo estamos estudiando, Jacob entró por Shem, y por qué no, el pueblo de Israel también entró en Shechem. ¿Por qué por Shem? Dijimos porque Jacob compró Shechem. Y la pregunta más profunda, ¿por qué Jacob compró Shechem? Porque Shechem es el compromiso con la Torah, como dice, Vayabó Jacob Shalem y Shechem. Llegó a la tierra de Shechem, que Shechem es Shikma, que es hombro, que es
soportar la Torá. Y cuando la persona tiene el ingreso por la tierra de Israel, que con la Torá, después tiene el Beit HaMikdash, David Amelech, y después tiene Abraham Avinu, el Jibur, Hebrón, todo el Gesed de la bondad. Pero lo primero, explica los Jajamim, es el compromiso con la Torá, y por eso explicamos que Jacob se puso en peligro justamente en este contexto, al entrar a la tierra de Israel, y vino el ángel, como nosotros sabemos, nos cuenta, leímos la Parashá Vaishlach, y lo dejó cojo, lo dejó rengo. Peleó el ángel contra Esaú. ¿Por qué el ángel pelea contra Jacob? ¿Por qué el ángel de Esaú pelea contra Jacob? Porque dijimos anteriormente que Jacob es la Torá. Entonces la pelea verdadera del Yetzer Hará es cuando la persona estudia Torá. Porque si no estudia Torá ya le ganó. Si la persona no estudia Torá ya le ganó. El Yetzer Hará ni se tiene que molestar en ganar a la persona, pues ya la pelea ya está ganada. La persona ya perdió de entrada. Pero cuando la persona se esfuerza en estudiar Torá, Vaibater Jacob levadó, Jacob quedó solo, y ahí mismo ¿qué quiso? Refinar el nivel de Esaú a Rayá. Entonces vino el ángel de Esaú, ¿y por qué peleó contra Jacob? Cuando Jacob fue a buscar, Pajim Katanim, fue a buscar la pequeña vasija, explican los Jajamim, la pequeña vasija que contiene el aceite de Hanukkah, el aceite del esfuerzo, el aceite de este hermoso compromiso que tenemos con la Torá. Jajamim vinculan Hanukkah, no es casualidad que Hanukkah se lee para esta época del año, Vaishlach. Preguntan los Jajamim, pregunta Rashi, ¿qué fue a buscar? ¿Por qué fue a buscar? ¿Y por qué se puso hasta en peligro Jacob? Porque esto es algo esencial, sin esto no podés ingresar a la tierra de Israel. El compromiso con la Torá, no solamente el estudio de la Torá, el compromiso. Por eso también Yoshua ben Nun, encargado por Moshe Rabbeinu le dijo que al entrar a la tierra de Israel, justamente el pueblo de Israel de vuelta ingresan a Shechem, y ahí renueva el pacto con la Torá, las dos montañas, Are Gerizim y Are Ibal, como sabemos nosotros, un monte florido hasta el día de hoy, un monte desierto hasta el día de hoy. Todo eso queda ¿dónde? En Shechem. Shechem es el compromiso con las cosas buenas. El compromiso con la Torá. Jacob es Torá. Torá Tzibalanu Moshe Morashá Keilat Jacob tiene que ver con la Torá, Jacob tiene que ver con la Torá. Una vez que Jacob compró Shechem, compró Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, compró este esfuerzo por la Torá, le ganó al ángel de Esaú, al Yetzer Hará, después sigue su camino, después sigue al lugar del Beit HaMikdash, ahí salió. ¿Cuál fue la tefilá de Jacob? La tefilá fue Beyamtim en Shalom Beit Avi, volver sano y salvo a la casa de mi padre. Pero ¿cómo vas a volver a la casa de tu padre sano y salvo si no tenés Torá? Es verdad que la premisa de él, el objetivo del horizonte era encontrarse con su padre, con Yitzhak. Pero ¿qué dijo Jacob? Sin Torá voy a entrar. Sin Yosef Atzadik, ven por At Yosef. Sin Yosef Atzadik, Shechem. Sin el pectoral, sin los hombros del Kohen Gadol. El Kohen Gadol, las 12 tribus, Hazaku Baruch, todo espectacular, las 12 tribus, las 12 piedras. Pero sobre las 12 piedras, ¿dónde estaba sostenido? ¿Dónde estaba sólido? ¿Dónde estaba basamentado? Colgado el pectoral sobre los hombros. Y en ese hombro tenía Abnei Shoam, sobre el Shoam, el Shoam, que es la piedra que corresponde a Yosef Atzadik. Quiere decir que la base de la Torá es la entrega, es el compromiso, como hablamos antes. Y con esto Jacob vino y nosotros, el pueblo de Israel, ingresamos a todas las cosas buenas. Como dijimos antes, Pequea nos dice, hay 3 cosas que el Yehudí tiene que basar su vida, 3 pilares, Torá, Bodá, Kasadim, y en ese orden, primero Torá. Si no hay Torá, si no sabés lo que tenés que, si no tenés la teoría, si no sabés lo que tenés que hacer, ¿qué vas a hacer? Ya la pelea ya está perdida de antemano. Eso es lo que nos cuenta la Torá, eso tenemos que saber, ese es el legado de la Torá, ese es el legado de Moshe, el legado de Yosef, el legado de Yoshua ben Nun al ingresar a la tierra de Israel. Primero Shechem, primero entrar por Shechem, primero entrar por este lugar que compró Jacob es la Torá, Jacob Emet, todas estas cosas que estamos hablando, y así después nos desarrollamos y ingresamos a la tierra de Israel, después vamos a Betel, y después vamos a juntarnos con Abraham, con Isaac y con Jacob. Primero la Torá.